Hola a todos, bienvenidos al Cajón Desastre de la Fisioterapia. Somos Noé Marqués y Gerard Berenguer. Vamos con la intro. Pues ya estamos aquí con el episodio 1, por fin. Por fin. Llevamos un mes preparando Yo esto. Yo creo que no tanto, pero se ha hecho muy largo. Se ha hecho muy largo, ¿no? Bueno, el montaje ha quedado brutal al final. O sea, los que lo veis en YouTube, ya veis que, bueno, ha quedado bastante chulo. Dejadlo en comentarios si hay algo que modificar. Y los que lo estáis escuchando por Spotify, pues lo estáis perdiendo. Pero a ver, si tenéis algo que decir negativo, no lo digáis, que tenemos otra crisis, ¿vale? O sea, os lo guardáis. Que ya nos ha costado suficiente llegar hasta aquí, ¿no? O sea, solo falta ahora cambiar algo de aquí. Muy pues bien. Bueno, hoy no venimos con una temática en concreto, venimos un poco pues a presentar el podcast, a explicar un poco pues quiénes somos, qué hacemos y el porqué de esto, ¿no? Sí, porque al final, bueno, tiene un sentido, ¿no? Que estemos aquí haciendo un podcast de fisioterapia, básicamente, sí. ¿Vale? Bueno, primero quiénes somos y luego ¿Quiénes le somos? Damos. ¿Quién eres? Yo quién soy, ¿no? ¿Quién soy? Bueno, para los que no me conozcan, yo soy Gerard, soy fisioterapeuta y osteópata y llevo más de 15 años trabajando de fisioterapeuta. Tengo una consulta que se llama Fisiocross y tenemos una con Noé, que es mi mujer, para los que no lo sepan. Bueno, ahí quería darle yo el contexto. Tenemos desde hace poquito una academia de formación donde damos cursos de fisioinvasiva y, bueno, de alguna cosita más, pero principalmente de fisioinvasiva, que es a lo que más nos dedicamos. Yo soy estudiante de fisioterapia, un poco particular por eso, pero bueno, ahí vamos. Y nada, bueno, yo creo que nuestra vida está muy relacionada a la fisioterapia hoy, pero también desde que nos conocimos. Sí, de siempre. Entonces, bueno. Casi que nos unió la fisioterapia un poco, sí, ¿no? Sí. O sea, que eso ya, quizá un capítulo más para adelante ¿no? lo explicamos. Vale. Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos que aportar? Vale. Bueno, al final nosotros nos apetecía pues hacer este podcast, ¿no? Hablar de fisioterapia un poco en general, pero inevitablemente pues todo lo que vamos a comentar va a estar pues sesgado, ¿no? Sí. Por nuestra forma de ver y entenderla. Entonces, para darle un poco de contexto, me gustaría explicar pues cómo empezó esta relación con la fisioterapia, tanto por mi parte como por la suya. Como al final mi relación con la fisioterapia empieza básicamente cuando conozco a Gerard, pues me gustaría empezar un poco pues con la historia de Gerard, ¿no? Y luego yo ya, cuando aparezco, pues... Ha quedado muy filosófico, ¿eh? La historia de Gerard, ¿eh? La historia de Gerard Berenguer. Dios. Ah, que se pensarán que es mega interesante, ¿eh? Bueno, pero lo bueno, es. Vamos a ver qué sacamos de ahí. Vale, la pregunta típica. Perfecto. ¿Tú por qué decidiste estudiar fisioterapia? Ya sé que no te querías meter ahí, pero bueno, rápido. Sí, la verdad es que no me quería meter en ese percal, pero... Bueno, yo la verdad es que no lo tenía claro. De hecho, fue mi tercera opción. O sea, yo la primera opción que puse fue farmacia. Fue la segunda opción fisioterapia. Y la tercera fue derecho. O sea, acá diréis, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, me gustaba bastante la química, las mates, y por eso el tema de farmacia. Yo pensaba que, bueno, que iba a ser un súper investigador, bueno, que me iba a apasionar ese mundo. Y por suerte no entré en farmacia, y porque después ya me di cuenta que, bueno, que hubiera acabado lo más probable trabajando como dependiente en una farmacia, porque es bastante complicado entrar a nivel científico en una farmacia. Tú dices lo de investigar, podrías haber acabado investigando fisioterapia, pero tampoco ha sido el caso. No, porque después me di cuenta cuando entré en fisioterapia que me gustaba la clínica. Qué guay. O sea, fue entrar en la universidad y empezar y dije, buah, esto es lo mío. O sea, he descubierto realmente mi pasión. Qué guay. Y fue un poco por casualidad. Porque, bueno, lo he dicho, no me llegaba la nota para farmacia, por décimas. Y yo, bueno, me cogí una depresión de la hostia. O sea, yo quería esperarme, que digo, bueno, hago algo para subir nota. Y fui donde estudiaba bachillerato y la directora de allí me dijo, Gerard, si te ha tocado fisio, esto es el destino. O sea, que tírale para adelante, que seguro que sirves para ello. Y la mejor elección que he podido tomar. Qué bonito. Bueno, al final, cuando a los 18 escoges algo, pues nunca sabes. Y bueno. Sí, en los 18 es como complicado. Aún tienes una edad difícil y cada vez más, yo creo, de poder escoger tu futuro, ¿no? Y más con el sistema educativo que tenemos hoy en día, que es bastante obsoleto. O sea, que ya en ese momento, sin saber nada más de la vida, te hagan escoger, yo creo que es un error. Es complicado, pero bueno. En fin, acabas la carrera más o menos en 2008.
En 2008, sí. ¿Tú cómo te notas como para enfrentarte a tu primer paciente o a tus primeros pacientes? Yo no tenía ni idea. O sea, esa es la realidad. O sea, al final, cuando tienes 18, 19, 20, ¿no? Cuando estás estudiando la carrera, y más fisio en aquella época eran 3 años, salíamos muy jóvenes. Sales a la aventura, has casi prácticamente estudiado para probar, y realmente yo ahora lo pienso y digo, hostia, si ahora empiezas la carrera otra vez, la aprovecharía mucho más. Esto es un mensaje para todos los que estáis estudiando fisioterapia. Aprovechadla. Aprovechar todo. O sea, aprovechar sobre todo la anatomía, la fisiología, la biología. Las más teóricas, después realmente son las más importantes porque son las que te van a hacer ser más inteligente en consulta y marcar un poco la diferencia. Bueno, ahí nos meteremos también más adelante. Ahí nos meteremos más adelante también. Pero bueno, que es importante al final. La base. La base es súper importante. Entonces, ¿qué me habías preguntado? Porque ya me he despistado. Ya te estás yendo. Yo me voy. Bueno, ya me has respuesto. Vale. Ya me has respondido. Quería preguntarte, entonces, ¿tu primer trabajo? Mi primer ¿cuál trabajo. fue? Yo salí de la universidad, pero en aquella época tampoco éramos muchos los fisios que habían. Bueno, yo de hecho soy el 7915, creo, de colegiado. Y de hecho yo cuando ya estaba estudiando segundo, yo ya estaba trabajando de fisio en un centro de mutuas. Centro que estaba en San de la Barca, donde donde vivía con mis padres en aquella época. Y a mí me dejaban hacer de todo. Yo era un fisio más, incluso pasaba tarjetas de mutuas, o sea, lo hacía todo. O sea, Chico para todo. Era un chico para todo. O sea, era fisio estando en segundo de carrera. Entonces, para mí fue fácil introducirme en el mercado laboral porque yo ya estaba trabajando. ¿Pero tú crees que ahora esto se sigue dando o ya no? No, esto ya hoy en día es complicado. Ya la gente empieza a trabajar una vez que acaba la carrera, o sea, y me parece lógico, también, Sí, al final. Pero bueno, en mi caso fue así, y yo fue salir de la carrera, justo el trabajo que yo estaba haciendo mientras estaba en la carrera, pues tuvieron un problema con mutuas y les quitaron el convenio y me despidieron. ¿Vale? Empezaste bien, Empecé bien, me despidieron y justo en ese momento, nada, en esa misma semana me salieron, hice currículum, pues no había hecho un currículum en mi vida, hice mi primer currículum y el único que he hecho. Y o sea, ahí se quedó, soy testigo, porque lo he visto, es como, ¿esto qué es? Claro, era un currículum casi de los años 80. Y nada, me llamaron de 2 sitios y decidí empezar mi camino pues en otra mutua. O sea, en aquella época no sabíamos mucho más y sí que es verdad que los trabajos que te ofrecían no eran mucho mejores que esos. Entonces tenía la opción entre un geriátrico y una mutua ahí en Sant Cugat y decidí al final empezar la mutua en Sant Cugat. ¿Y en la mutua qué hacías? O sea, ¿tenías opción como de poner máquinas, que es como lo que hacen las mutuas, y hacer aparte privado o solo...? No, me dieron solo la opción de hacer mutua. Entonces, bueno, las condiciones laborales de aquella época eran bastante precarias. Ahora, por suerte, se está empezando a regular un poco el tema de los falsos autónomos y todo esto, pero bueno, yo me acuerdo perfectamente de mi primer contrato mercantil, ¿vale? Que fue 1.400 euros, me pagaban, brutos, ¿vale? Y trabajaba de 9 a 1 y de 2 y cuarto a 9. Pero siendo autónomo, que siendo autónomo, tú tenías que pagarte luego siendo los autónomo, autónomos, siendo un falso autónomo, claro. O sea, lo que hoy se considera un falso autónomo. Bueno, pues yo me lo tenía que pagar todo y me daban 1.400 euros. Tenía que pagar yo después mi IRPF, mi cuota de autónomos. Entonces, bueno, no ha evolucionado tanto tampoco porque sigue habiendo bastante falso autónomo hoy en día, porque por suerte se está empezando a regular, porque se está persiguiendo. Pero bueno, eran unas condiciones bastante precarias, considero, ya para la época, ¿vale? Porque también los sueldos no han subido tanto y bueno, en aquella época pues lo coges todo. Si eres joven, o sea, es tu primer... Como, entiendo que lo coges trabajo. con ganas y luego llega un punto que dices, ostras, esta situación pues igual no la quiero en mi vida o no así, necesito, ¿no? ¿Cómo te encontraste en ese punto luego para evolucionar? Sí, a ver, empiezas trabajando ahí, eres muy joven, empiezas a tocar dinero, ¿no? Y todo te vale, te compras tu primer coche, te vas de fiesta con los amigos, es como que tienes dinero para poder vivir, ¿no? Y encima vives con los padres, que es en plan, era como 1.400 euros brutos, ¿no? Que me quedaban 1.000 euros, daban para mucho, o sea, los alargaba muchísimo. Pero sí que es verdad que el trabajo me motivaba cero, o sea, porque al final... era como estar ahí en un súper pasando productos y dice, yo no he estudiado una carrera para esto, o sea, para esto casi que prefiero trabajar de otra cosa. Más sabiendo que lo que estaba haciendo no servía para nada. O sea, porque al final nosotros de la carrera ya sabemos que la electroterapia que se hace en las mutuas no sirve. O sea, poner una magnetoterapia convencional de mutua a 20 minutos no tiene ningún sentido. Entonces,
hacer algo que sabes que no le está aportando nada al paciente y tú ir de culo haciendo 6 pacientes por hora, bueno, no por hora, cada 45 minutos hacíamos 6 pacientes. Aquello era una locura, o sea, no te sientes realizado. Entonces empiezas a tener tus frustraciones y dices, yo tengo que hacer algo para mejorar esto, ¿no? O sea, yo no puedo quedarme estancado aquí. Venga, ¿y qué hiciste? ¿Y qué hice? Pues decidí estudiar osteopatía, ¿vale? Como en aquella época... Todo el mundo seguía los mismos pasos. La carrera, Sí, sí. osteopatía... En aquella época estudiabas la carrera y salías al mundo laboral, te dabas cuenta que o eras un fisio de mutuas o eras un fisio masajista y la única manera de poder avanzar y hacer algo muy diferente era hacer osteopatía. Y entonces en 2009, o sea, me esperé un año, que tuve pues ya mi primera crisis laboral, decidí estudiar osteopatía, ¿vale? En la EOB, la Escuela de Osteopatía de Barcelona, que eran 4 años, hacíamos un seminario al mes, que eran viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Y qué pasó? Que yo durante esos 4 años trabajaba 12 horas en consulta de lunes a viernes y un viernes y un lunes al mes no iba a trabajar, pero a cambio lo cogía de vacaciones. ¿Y qué pasaba? Que No hay pasé vacaciones. 4 años de mi vida sin hacer vacaciones. O sea, es un sacrificio muy duro. Muy Pero duro. lo disfrutabas cuando estabas haciendo osteopatía, o sea... Yo osteopatía lo disfruté muchísimo, menos las partes que me resultaban un poco. Yo siempre he sido una persona muy racional y bastante científica. Y claro, a mí que me dijesen que las suturas del cráneo se movían a veces me chirriaba un poco, Ya. ¿no? Y bueno, tenía que pasarlo. Lo Bueno, te da estudié. herramientas... Sí, y- al final sí que es verdad que me aportó muchísimo la osteopatía, mucho, y soy quien soy hoy por la osteopatía, pero ha evolucionado mucho la Ujú. fisioterapia y al final todo lo que es la terapia manual y otras técnicas de fisioterapia que han salido más novedosas. Y entonces hoy en día tendría un dilema serio si tuviese que decidir si volviese a estudiar osteopatía o no. O sea, realmente. Eso lo hemos comentado out of the record muchas veces. Y Sí. dice, no, lo volvería a estudiar. Yo tengo mis dudas. Ya. Pues me conocen muy bien y y es complicado que volviese a estudiar algo que creo que está bastante obsoleto. Exacto, O sea, pero bueno, da igual. mm. Entonces, ¿cómo empiezas tú en el mundo de los negocios? Bueno, no sé si quieres comentar algo antes, pero yo creo que más o menos estamos Sí, en más la o menos línea de va el relacionado. emprendimiento ya. Es Que el eres emprendimiento. una mente inquieta. Soy una mente inquieta, estamos aquí por mi mente inquieta en el podcast Uf. este. Entonces, bueno, yo estaba trabajando en la Mutua, empecé a estudiar osteopatía, me alucinaba. O sea, realmente lo que hacía decir, buah, es que ahora sí que tengo herramientas, me siento preparado para empezar a hacer paciente privado. Pero allí no tenía las posibilidades de hacerlo. Entonces, yo decidí que quería montar un centro, ¿vale? Eso fue una decisión que tomé, o sea, y empecé a investigar, a probar, tal, a ver cómo lo podía hacer para montar un negocio, ¿no? Yo en esas tenía 24 años y de repente empecé a tener dolores de espalda muy heavies, ¿vale? Y empecé a tener una crisis laboral, ¿vale? Una crisis laboral seria. Porque, bueno, me dolía tanto la espalda que me costaba pasar horas de pie, o sea, me tenía que sentar mucho. Y las jornadas laborales en la Mutua que tenía que correr, que yo te lo juro, estuve a punto de comprarme unos patines para poder ir poniendo y quitando las máquinas a la velocidad que pitaban. Bueno, dije, esto me lo tengo que mirar. O sea, tuve una crisis bastante seria. Entonces, empecé a mirarme en médicos y demás y me detectaron una enfermedad que se llama enfermedad de Sjögrenman, ¿vale? La enfermedad de Sjögrenman, ¿en qué se basa? Se basa en una solidificación a nivel vertebral, ¿vale? O sea, empiezan los discos intervertebrales, se van como comprimiendo, van desapareciendo y al final se acaban uniendo todos los segmentos vertebrales y genera una hipercifosis, ¿no? A mí yo me acuerdo desde siempre me decían, tienes chepa, ¿no? O sea, Eso desde pequeño, ¿no? ¿Te sí, ocurre? ya de adolescente y tal, ya me decían tal, y yo pensando, bueno, yo qué sé, pues bueno. Soy así, ¿no? Claro, soy así, en plan, es lo que hay, ¿no? O sea, tampoco es que fuese algo que me afectaba Que demasiado. te reviento. Claro, o sea, sí. Yo siempre he sido una persona muy racional y Sí. nunca me han afectado este tipo de cosas. Entonces, en plan, bueno, pues sí, pues muy bien. Hasta que empecé a tener realmente dolores de espalda y me hicieron resonancias magnéticas, radiografías, hicieron pruebas específicas. Y al final, bueno, pues me lo detectaron, me comentaron que yo desde T1 hasta L3 tenía todas las vértebras unidas, ¿vale? No tenía movilidad, y que tenía L3, L4 y L4, L5, o sea, una hernia discal en cada segmento porque eran los únicos que se movían realmente. Entonces, ahí, pues, bueno, el médico me comentó que dejase de hacer deporte, que lo dejase todo, que no hiciese nada en mi vida, o sea, en plan, casi, jubílate, ¿no? Casi. Entonces yo empecé a buscar trabajo de otra cosa,
¿vale? De que no fuese Es fisioterapia. que como son los médicos, ¿eh? Es que tenía que meterla porque, madre mía. Ya. En plan, me sentenciaron a muerte. O sea, sí. Sí. O sea, En plan, déjalo todo. O sea, exacto. déjalo todo. Quédate en tu casa. Quédate en no tu salgas, casa. no salgas. Ciérrate y no salgas. Pide la baja ya para toda tu vida. Sí. Y bueno, pues a mí al final empecé a buscar trabajo de otra cosa hasta que llegué a un tío mío que tiene una empresa y él me dijo, mira, tú sirves mucho para la fisioterapia, si a ti te alucina, ¿no? Pues lucha por ello y sigue ese camino. O sea, haz lo que sea para seguir Tú ese ibas camino. ahí, rollo, bueno, ayúdame, una ayudita, Claro, por hazme favor, ayuda, y te dijo dame- que no, que te espabilaras. Que te espabilate. Y me espabilé. Entonces empecé a hacer deporte Y más. menos mal. Y menos mal, sí. Empecé a hacer deporte mucho más fuerte de lo que lo hacía. Empecé a reforzar mucho la espalda. Y bueno, y aquí estamos hoy en día. O sea, y sigo en ¿Qué esa línea. deporte empezaste a hacer? Empecé a hacer gimnasio Ujú. convencional, ¿vale? Hasta que, bueno, me aburrí como una ostra y, bueno, más para adelante ya descubrí el CrossFit, que es lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Y cuando dicen, no, es que no, tengo una hernia discal y me ha dicho el médico que deje el CrossFit, Ya, ¿no? nosotros O nos tengo- reímos O tengo siempre, una rollo, protusión bueno. y me ha dicho el médico que deje el CrossFit. ¿Y qué más me explicas? A Claro, ver. en plan, ¿me lo estás explicando a mí eso o a quién se lo estás explicando? Digo que solo tengo 2 discos y los tengo herniados. Entonces, bueno, yo hago CrossFit, he hecho CrossFit levantando mucho peso porque soy bastante burrico, la verdad. Pero bueno, a mí no me ha limitado tampoco para hacer muchas cosas. O sea que, bueno, o sea, realmente estoy muy contento de haber al final tomado esa decisión de seguir con la fisioterapia. Y ahí fue cuando decidí emprender al final, decir, vale, pues ahora sí que tengo que hacer algo y voy a tirar para adelante y voy a emprender. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Es que era mi pregunta. Ah, ¿era tu pregunta? Claro. Joder. Plan, no me has dejado ninguna botellita de agua para poder aquí... Nada, pues entonces decidí montar un centro. Mis padres tenían un local en Hospitalet. Yo, claro, era muy joven, no tenía ni un duro. O sea, porque al final los 1.000 euros que podía ganar me lo gastaba en salir con los amigos, en el coche, en la Normal. gasolina, en todo lo que hace un joven, Sí. ¿vale? Y entonces mis jefes en aquella época de la mutua, ellos me propusieron, cuando yo les dije que quería montar algo, de asociarse conmigo, ¿vale? Entonces fuimos al local aquel de Hospitalet, estuvimos mirándolo, pero bueno, no cumplía los requisitos a nivel de arquitectura para poder montar un centro de fisioterapia. Y al final ellos me propusieron de montar un centro de fisioterapia en Sant Cugat, ¿vale? Dentro de un club de tenis. ¿Pero cuál era la filosofía? ¿Era como centro de mutuas, más privado? La idea era hacer un centro de alto rendimiento deportivo, ¿vale? Pero sí que introducimos mutuas al inicio para poder arrancar el centro. Ujú. Porque empezar un centro de cero, sin prestigio ni nada, al final es complicado. ¿Pero te da prestigio trabajar con mutuas? No, pero era una manera de poder... Facturar como algo. Facturar alguna cosa, ¿vale? Tener Porque- un poco de, Claro, sí, ¿cómo se dice? pero porque Volumen de pacientes. Sí, ellos ya tenían el convenio con las mutuas. Ujú. Entonces dijeron, bueno, pues ya que tenemos el convenio en mutuas, ellos tenían varios centros, ¿vale? O sea, su empresa era grande al final. Y entonces dijeron, bueno, pues te ayudamos a ti a montar el centro, metemos mutuas y a ver si así conseguimos que esto arranque y tire hacia adelante. Entonces fue cuando montamos ese centro, que fue en 2012. Y que yo de esas, pues claro, tenía 25 años Ujú. cuando inauguramos. Y ahí empezó mi andadura un poco en el tema del emprendimiento. O eso creía yo, realmente. ¿Y cómo describirías como esos primeros años en el mundo empresarial? O sea, al final empezaste a desarrollarte tú también como profesional, ¿no? Hacer privado, Sí. tus pacientes. O sea, ¿cómo te sientes en ese salseo? Yo cuando empecé, me sentí muy cómodo teniendo mi sala. Yo tenía una sala guapísima con las paredes de cristal que me hice. Bueno, o sea, aquello fue una inversión tremenda la que hicimos allí. Y el centro era muy chulo. Y entonces sentirme realizado profesionalmente, claro, yo en ese momento era feliz, Ujú. ¿vale? Pero ¿qué pasaba? Que eres muy joven para llevar una empresa realmente. Y ellos tenían mucha experiencia y yo tenía cero experiencia. Entonces eso fue un poco como mi fracaso, ¿vale? Como primera experiencia empresarial. Porque ¿cómo fue esa asociación? O sea, ¿cuántos socios? No sé, explícanos un Nosotros poco. varió la sociedad, ¿vale? Con los años, pero al principio empezamos que mis 2 jefes, ¿vale? Que yo tenía 2 jefes, ellos entraron con un 33% cada uno y yo empecé con el otro 33% de acciones, Vale. ¿vale? En cuanto a filosofía, ¿tú dirías que es como se mantenía la filosofía suya, ¿no? De los otros centros, o que tú también tuviste pues esa libertad como para incluir un poco tu filosofía de trabajo?
seguimos bastante la filosofía que tenían ellos. Vale. Pero sí que es verdad que yo después en mi consulta hacía lo que quería. Bueno, claro. Entonces, yo siempre he tenido mucho carácter en ese sentido, pero sí que es verdad que la filosofía del centro era 100% de ellos. Entonces, yo por ejemplo, yo no hubiera puesto mutuas, o no hubiera hecho un servicio de mutuas. O yo no hubiera vendido sesiones de Indiva de 30 minutos o sesiones de masaje de 1 hora. O sea, porque me parece que la fisioterapia o intentar curar a un paciente es mucho más que eso. Entonces, vender sesiones de Indiva porque sí o vender sesiones de mutua porque sí, pues para mí no tiene ningún sentido. Y si tú intentas enfocar el centro como lo estábamos enfocando, ¿no? Que era como un centro para deportistas de élite, y casi la inversión fue para eso, un centro súper chulo. Lo haces para eso y después acabas haciendo sesiones de Indiva y sesiones de masaje y sesiones de mutua, pues la verdad es que se desprestigia un poco, y ahí es como que hay una barrera de decir, hostia, o sea, a mí me gusta lo que estoy haciendo, pero realmente el centro tiene que hacer esto. O sea, Claro, es que yo era una pregunta que tenía, ¿no? Que conociéndote como te conozco, que eres una mente inquieta, o sea, no me imagino como tú teniendo ideas y cómo era el proceso de toma de decisiones. claro. Porque si ellos tenían una filosofía como muy contraria a la tuya, te imagino a ti como teniendo un montón de ideas, compartiéndolas y ellos, no sé. Bueno, había una barrera también económica importante, vale. Entonces, sí, yo tenía ideas, pero al final el centro costó mucho que arrancase. Vale. Y de hecho, en el primer año, el primer cierre de año, tuvimos que hacer una inyección económica en la empresa porque no había dinero en la empresa. O sea, debíamos dinero. Y entonces los socios tuvimos que hacer una inyección de capital, y de hecho en esa inyección de capital entró un cuarto socio, ¿vale? Que fue Ferran Espejo. Que Ferran Espejo lo veréis en alguno de los capítulos, Sí. que lo traeremos. O sea, tenemos muchas ganas de entrevistarlo. Y bueno, él empezó a acompañarme también en este proceso. Y que es como muy crucial, ¿no? Ya la llegada de Ferran ahí, porque al final es tu primer contacto con la fisioterapia invasiva, ¿no? Fue mi primer contacto con la fisio invasiva. O sea, Ferran entró allí, me abrió todos los ojos, Un mundo, y bueno, ¿no? fue un mundo brutal. O sea, pero esto lo explicaré un poco Vale, más vale. para adelante. O sea, pero pasa. sí, Ferran a mí me marcó un cambio en mi manera de trabajar, realmente. O sea, pero bueno, él entró en un momento de la empresa complicado. O sea, él ya venía de una gran experiencia a nivel profesional. Era un profesional que era lo que yo quería conseguir, ¿no? O sea, hacer 100% privados, hacer realmente lo que quisiera, como quisiera. Y como esa figura de referencia, Sí, ¿no? Un poco era en como una ese figura de momento. referencia, era un referente realmente en el mundo de la fisioterapia. En aquel momento él daba formaciones por toda España, casi todos los fines de semana. O sea, era un gran referente en el momento, y para mí fue importante la entrada de Ferran. Pero, bueno, tanto para Ferran como para mí fue un error entrar ahí. O sea, porque al final fue un poco cavar nuestra primera tumba, ¿no? O sea, para los dos. Bueno, en tuyo, por lo que dices, que la empresa no iba bien, porque claro. No, claro. ¿Por qué crees que la empresa no...? La empresa no va bien o sea, en el momento. O sea, que esto es algo que todo el mundo que se asocia, ¿vale? Tiene que llegar a comprender. Que tú cuando te asocias y no tienes el control absoluto de tu empresa, no puedes hacer lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, yo en aquel entonces, yo tenía un 33%, y de hecho, cuando vendimos a Ferran, o sea, nos quedamos todos con un 30 menos Ferran, que se quedó con un 9, ¿vale? Entonces, bueno, un 9 era un 10%. Entonces, ni juntándonos Ferran y yo podíamos hacer nada ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no puedo aplicar mi filosofía y no puedo aplicar nada, y las personas que tienen la mayoría, al final, deciden hacer lo que ellos quieren, pues el centro pues fue como fue, ¿vale? Entonces, cuando tú... Entiendo que cuando te asocias es importante tener en cuenta como la filosofía de cada uno y los objetivos, ¿no? Porque dices, igual en pequeñas cosas pues me puedo amoldar, puedo ceder, pero si la filosofía no es común, pues quizás... Pero no cuando tiene eres tan mucho joven, sentido. no tienes nada, ¿vale? O sea, vienes de cero. Sí. O sea, yo no tenía nada, yo no tenía dónde caerme muerto. O sea, ya al final, cuando la gente me dice, es que has tenido suerte, o ¿cómo lo has hecho? En plan, yo lo he hecho pidiendo dinero al banco. O sea, yo no tenía ni un duro. O sea, tenía 0 euros en mi cuenta yo el día que decidí emprender. Y fue ir al banco, por suerte conocí al director del banco, me dio mi crédito, ¿vale? O sea, que fueron 30.000 euros de inversión. Y bueno, tuve esa suerte de al final poder tener esos 30.000 euros y empezar un proyecto. Pero ¿qué pasa? Que yo, siendo tan joven, no podía rebatir nada al final. Claro. Era en plan, te decían esto es así y así. ¿Y tú qué vas a decir? Si eres súper joven, eres inexperto. Si dicen, bueno, si ellos lo dicen, pues será así, ¿no? Y pues después resulta que no.
cuando yo quizá no lo hubiera hecho sabiendo un poco que al final, teniendo ese porcentaje, o incluso juntándonos con Ferran, éramos simples empleados. O sea, porque lo que mucha gente no sabe, que si tú no tienes una mayoría de una empresa, o sea, tú eres un empleado y a ti la mayoría de la empresa te puede despedir como trabajador. Entonces, yo era un trabajador que me arruiné trabajando. O sea, eso es muy heavy. O sea, es muy heavy invertir en algo, creer que eres empresario y arruinarte cuando realmente eras un trabajador más. ¿En qué momentos como que te das cuenta que eso no va a ningún lado o decides romper con eso? Porque entiendo que si has llegado donde estás, pues en algún momento eso se tuvo que romper. Sí. Bueno, fue avanzando todo, ¿no? Con pérdidas, como ya he dicho, fuimos teniendo pérdidas, tuvimos que ir haciendo inyección de capital en la empresa y llegó un punto, teníamos 2 trabajadores en la empresa, bueno, teníamos más, pero 2, ¿vale? Específicamente, nos denunciaron por falsos autónomos, ¿vale? Y eso fue la debacle de la empresa. Al final, bueno, fue... Porque ahí no teníais a nadie contratado, eran todos autónomos. Eran todos autónomos, ¿vale? Pero eran realmente autónomos. O sea, porque al final ellos facturaban por lo que realizaban. ¿Y trabajaban para otras empresas también? No trabajaban para otras empresas. Eso fue uno de los errores, ¿vale? Claro, pero es que a veces es como fácil decir no, porque claro, pero tú si tienes una empresa y tienes contratado a un autónomo, ¿qué estás cada 2 días? Pregúntale, ¿aún trabajas en el otro sitio? Claro, tampoco estás ahí cada día preguntándole qué trabajos hace aparte de ni puedes estar persiguiendo, tú no eres adivino, claro. O sea, tú no puedes estar sabiendo dónde está esa persona es que es delicado. En los ratos libres. Entonces, yo para mí una persona como los que teníamos, que hacían las vacaciones que querían, venían cuando querían, hacían los pacientes que querían. Entonces, para mí eso es un autónomo. Y me factura, o sea, yo le pago según la razón de al final lo que él está haciendo de pacientes. Claro. Entonces, para mí eso es un autónomo. ¿Qué pasa? Fuimos a juicio, ¿vale? Y hay muchas más cosas que tiene que cumplir un autónomo, ¿vale? Que no era solo trabajar, que un porcentaje de horas, como te decían, fuese en una empresa, ¿vale? En otra empresa. Entonces, ¿qué más? No pueden utilizar tu camiseta ni con tu logo, ¿vale? No pueden utilizar tu marca, no pueden utilizar tu teléfono, ni tu agenda, tu ni material, ni tu recepción, tu papel de material. camilla, sí, quiero tu decir, papel de camilla. Cosas básicas. Claro, llegamos al punto que era en plan, mirabas todo y era en plan, ni tu papel de ni tu crema de masaje. Que esto pasa mucho, ¿no? Que ahora que tenemos el centro, la gente viene y dice, pues igual un profesional, no te preocupes, yo es que quiero visitar en tu centro, pero yo soy autónomo y es como, es que no va así, o sea, no es tan sencillo. Si vienes tú realmente como autónomo, pues tienes que traer eso, tu datáfono, no vas a trabajar para Fisiocross como tal como marca. Sí. Bueno, al final que desde fuera a veces la gente se ofrece, es como no, y bueno, tú tienes que decir claro, no, o nos dicen, no, pero déjame un espacio y ya está, es en plan, no, pero es que yo ahora sí que tengo una filosofía. O sea, y de la puerta de mi centro hacia adentro se hace lo que yo digo. O sea, pero porque tengo una filosofía muy marcada. Pero más allá de la filosofía, yo me refería a un tema económico, ¿no? Que dices, pues igual, por lo que voy a ganar, que será, no sé, 500 euros por ponerle una cifra, no me compensa arriesgarme a tener un falso autónomo, ¿no? Sí. Bueno, yo seguro que no me voy a arriesgar, porque yo ya lo he vivido, ¿vale? Y para mí fue muy duro. O sea, fue muy duro porque al final... Pensar que yo ya había invertido 30.000 euros, después hicimos una inyección de capital, pero es que después vino una multa muy gorda, ¿vale? Porque claro, estas personas llevaban 4 o 5 años ya trabajando en la empresa y se le tuvo que pagar indemnización de todas las vacaciones que no se habían pagado, horas extras, todo lo que no se había pagado como trabajador, se tuvo que pagar a razón del sueldo que ellos cobraban de media, ¿vale? Que era bastante alto, porque al final iban por porcentaje. Entonces, esa fue nuestra ruina. O sea, fue nuestra ruina total. ¿Tú en ese momento estabas trabajando como para otras empresas o siempre Yo en ese momento sí trabajaba para alguna empresa más, ¿vale? Pero, bueno, de hecho, antes de llegar a ese punto, yo ya veía cosas raras y yo fue cuando decidí también un poco empezar a salir y tener otras vías de escape, ¿vale? Y fue cuando, antes de esto, nació Fisiocross realmente. Vale, nos hemos pasado. Vamos a volver un poquito atrás. Vale. ¿Cómo nace Fisiocross? Vale, nace Fisiocross justo en la época que yo ya veía que la cosa se ponía un poco tensa en la empresa, ¿vale? Entonces yo empecé a hacer CrossFit, necesitaba una vía de escape y... Bueno, dejé el gimnasio que estaba muy aburrido. Me dije, hostia, en San Cugata ven un CrossFit, tal, no sé qué. Y dije, ¿pero qué es esto del CrossFit? ¿Esto cuántos años hace de esto? Buah, de esto... Al inicio, ¿no? Del CrossFit. Al inicio del CrossFit, casi, sí. Pues sería 2015, 2016... Vale. Yo creo que fue 2015. Y nada, pues entonces empecé a hacer CrossFit, ahí en CrossFit Links, en Sant Cugat.
y me flipó. O sea, bueno. O sea, yo creo que como a todo el mundo, ¿no? Que empiezas a hacer CrossFit, te vuelves un enfermo. Te vuelves un enfermo, un adicto, en plan, eso es como una secta, ¿no? Casi. Total. Y entonces empecé a hacer CrossFit y tal, y me llevaba súper bien con todo el mundo allí, hicimos mucha amistad, hicimos mucha comunidad. Es como que el primer box para los crossfitters que haya por ahí es que no se olvida, ¿sabes? No, o sea... el primer box es tu box. Sí. O sea, lo sientes que es parte de ti, ¿no? Y los siguientes ya, bueno... Sí, los siguientes, bueno, es... Haces crossfit. Vas a entrenar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estaba ahí entrenando, súper a gusto, tal, y me dijeron que la sala, tenía una sala arriba del box, y que podían hacer una sala de fisio si quería. Y dije, hostia, pues sí, estaría guay. Y entonces me montaron una sala de fisio, y tenía una amiga que se dedicaba al marketing, y me dice, yo me encargo de buscarte el nombre. Y fue, hostia, venga. Y Qué suerte, ¿eh? Porque a mí me agobia un montón el tema de buscar los nombres para empresas, estas cosas. Ya, pues yo tuve la suerte esa, por suerte. Y bueno, se llama Irene, ¿vale? Y Irene me buscó el nombre y me dice, Gerard, tu empresa se va a llamar Fisiocross. ¿Vale? Y dije, hostia. Pues me mola, ¿no? Pues me mola. Y de hecho, cuando me presentó Fisiocross, ya me había hecho el Instagram, el Facebook, todo. Tenía todo hecho. El logo, todo. El logo lo hicimos después bueno. con una amiga suya, ¿vale? Que se dedica a diseño gráfico. Pero nada, a las 2 semanas teníamos logo y todo ya. Y entonces ahí empezó la andadura en Fisiocross, que es lo que yo iba haciendo, combinar lo que era mi centro en Sant Cugat, en el club de tenis de Sant Cugat, pasando consulta privada en Fisiocross. Entonces en Fisiocross empiezas tratando paciente de CrossFit, todo, ¿no? Entiendo, porque estabas ahí. 100% de CrossFit. O sea, hacía los... ¿Se lesionaba mucho o qué? Un montón, un montón. Pero bueno, eso yo creo que es un melón a abrir en un, ya un podcast aparte. Haremos un podcast solo de fisioterapia en CrossFit. Pero sí, la verdad es que se lesionaba mucho la gente, tenía muchísimo trabajo. Y entonces iba 2 días ahí a CrossFit Links y iba 3 días a mi centro. O sea, intenté como despejar un poco mi agenda del otro sitio y empezar a ir allí. ¿Vale? Entonces empezaste a visitar gente no crossfitter. Empecé ¿Ahí o no? Sí, ya amigos de amigos, tal, los visitaba. El boca a boca, ¿no? Sí, el boca a boca, sobre todo de gente que había allí, los visitaba allí. Y bueno, empezó a crecer el servicio y muy bien. Entonces, ahí ya empecé yo a pensar, hostia, pues aquí hay un nicho de mercado importante, porque realmente Fisiocross fue la primera empresa de CrossFit en España, o sea, como con un nombre y apellidos, ¿no? De decir, fisioterapia en CrossFit, ¿no? Era Fisiocross al final. Y dije, aquí hay un nicho muy bueno. Entonces fue cuando yo empecé a hacer eventos. El problema que, no es que fuese de CrossFit, sino el problema que nos encontramos, ¿no? Es que empieza a haber mucha gente practicando un deporte que es muy nuevo y entiendo que no había como profesionales que pudiesen entender cómo era el deporte, los patrones de movimiento quizás, ¿no? Sí, es que al final es un mundo bastante complejo. O sea, y aparte que entiendo que al final el CrossFit es como una secta, ¿no? Y ir al fisio, que le digas, he hecho un snatch, un handstand push-up, que no sepa qué es como... Pero es que a un paciente, cuando tú tendrás la consulta y le dices, ¿qué te duele? Al hacer un power snatch, se le ponen los ojos, que le salen los corazoncitos en los ojos. O sea, es muy heavy. O sea, es como decir, ¡buah, este es de los míos! Claro, o sea, este es de mi secta. O sea, pues igual ahí, ¿no? Claro, y ahí ya tienes al paciente ganado, ya. O sea, ahí ya empiezas curando al paciente solo con eso. Ya empiezas a neuromodularlo a nivel cerebral. Entonces, bueno, pues me empecé a meter ahí, empecé a hacer eventos por todos los sitios que había, competición que había, competición que estaba, en los Mediterranean Games, en los X-Fire, en todos lados, o sea, y todo gratis. O sea, yo he trabajado, cuando la gente me dice, ¿pero cómo lo has conseguido también? Y digo, he trabajado más horas gratis que nadie. Pringando, o sea, ¿no? He pringado como el que más. Trabajaba 12 horas entre semana y los fines de semana me iba a hacer eventos, o sea, estaba de fisio en un equipo de fútbol. Ibas de culo, básicamente. Iba de culo. O sea, bueno, lo que tiene es ser un autónomo fisio. O sea, que vamos todos bastante de culo, la verdad. Vale, ¿y en qué momento haces esa transición, ¿no? De, bueno, dejo el otro centro ya, o se acaba, o se cierra, y ya, pues, dedicas toda tu atención en Fisiocross? Bueno, justo ya cuando fuimos a juicio, y bueno, no llegamos a entrar, ¿vale? O sea, el juez dijo negociar. O sea, pues vuestra mejor negociamos, ¿vale? Y nada, pues no había ya más dinero para meter, o sea, era ya todo inviable. Y entonces, bueno, nuestra empresa te iba a decir la traspasamos, pero ni eso, porque no nos dieron ni un euro. O sea, se quedaron ellos la empresa, ¿vale? Y yo, pues al final llegué a perder, si sumamos lo que invertí, lo que metimos después, la multa, tal, pues perdí 60.000 euros. Empezamos bien, ¿eh?
empecé Ahí bien. con 20 y pocos, ¿no? Sí, perdí 60.000 euros. Pero con filosofía, ¿eh? Sí, con menos 60.000 en la cuenta. O sea, con, ya te digo, cero. O sea, cero. Y con la consulta en Fisiocross, de Fisiocross ahí en Links, haciendo mis pacientes. Claro, eso es lo que yo quería entrar ahora. No tienes dinero, ¿cómo haces como para montar tu consulta? Porque es verdad que no necesitas mucho material a priori, pero luego al final fuiste añadiendo aparatología. O sea, ¿cómo lo haces? O sea, no entiendo. Bueno, es que esto yo viví un poco de prestado, ¿no? En esa época, ¿vale? O sea, realmente, bueno, tuve que pedir dinero, más dinero. O sea, yo justo cuando cerramos el centro y dije, bueno, pues me voy a quedar solo con Fisiocross de CrossFit Links, hago mis pacientes. Trabajé, bueno, Ferran tenía un centro en Sabadell, empecé a trabajar también con él un día, tal. Y dije, nunca más en mi vida monto un centro de fisioterapia. O sea, jamás. O sea, en plan, voy a ser autónomo, hago mis pacientes. Y el marrón para los el demás, marrón para los ¿no? demás y yo a vivir la vida, ganarme bien la Qué vida. ingenuo, Y punto. Qué ingenuo. Y eso me duró un mes. O sea, al mes dije, tengo que hacer algo. ¿Vale? Y entonces, yo tuve la suerte que cuando estaba en el club de tenis, estaba con Ferran, yo ahí fue cuando descubrí la invasiva, no, o sea, yo ya había hecho punción seca y demás. Pero ahí descubrí la EPI. O sea, yo vi a Ferran un día venir con una maleta gigante, ¿vale? O sea, que llevaba un ecógrafo que era de pantalla de tubo, ¿vale? Y saca aquello allí, saca un aparato de EPI, que yo en aquella época no sabía lo que era la EPI, que esto estamos hablando del 2012, ¿vale? 2012, 2013 ya era, 2013. Bueno, que los primeros, yo creo que uno de los primeros posgrados que se hizo de fisioterapia invasiva fue en 2012, que eran los inicios de Sí. la Sí que fisioterapia invasiva que entendemos hoy en día. Sí, sí que José Manuel Sánchez ya había hecho, que es el creador de EPI, ya había hecho formaciones privadas en 2008, 2009 creo, pero que a grupos muy reducidos, de la cual en una de estas promociones fue Ferran como alumno, pero yo la primera persona que vi, que yo pensaba que había hecho punción seca y tal mientras que hacía osteopatía, pero yo había estado también muy metido en el mundo de la osteopatía. O sea, qué guay también como poder ver el inicio de la fisioterapia invasiva, de poder haberlo podido vivir y ver cómo ha evolucionado. Sí, sí. Y fue gracias a Ferran. Y yo me acuerdo, nunca me olvidaré, el primer día estaba tratando a una tenista, Ferran, una tendinopatía de Aquilia, y yo lo escuchaba llorar y chillar. O sea, y dije, ¿Pero qué le está haciendo? claro, en plan, ¿no? ¿qué le está haciendo a esta pobre? ¿No? Y entro ahí a la consulta y lo veo con un ecógrafo, con un aparato de corriente metido una aguja. Y yo digo, Ferran, tío, digo, te has vuelto loco, digo, ¿qué estás haciendo? Digo, yo digo, esto es como una tortura rusa. O sea, y nada, entonces me explicó, y por suerte, Ferran en aquella época ya era, bueno, si yo soy inquieto, Ferran es inquieto por dos. Sí. Y me dijo, va, tío, me quiero comprar otro ecógrafo, tal, no sé qué. Y me dice, y este te dejo el ecógrafo y la EPI. Y me dejó el ecógrafo y la EPI, gratis. O sea, y me lo dejó y me dice, toma, esto y empieza a hacer. Y yo, pero yo qué hago con esto, pues ya te espabilarás. O sea, y yo empecé a mirar libros de ecografía, tal, porque yo no tenía ni idea. O sea, y encima en aquel ecógrafo, que era una pantalla de tubo, que digo, aquí para ver algo, era como la tele que tenían mis padres en casa cuando yo era pequeño. O sea, y entonces empecé con eso, con ese ecógrafo, con un carro gigante, una maleta inmensa para meter aquello y transportándolo por todos los sitios a los que iba. Y entonces, yo en esa época ya empecé a hacer todo el tema de invasiva, estaba en el CrossFit, o sea, en el CrossFit, yo cuando estaba en CrossFit ya hacía invasiva, ya llevaba 2 años haciendo EPI. Y bueno, vamos al tema de Fisiocross, ¿vale? Fisiocross, cuando yo ya cerré el otro centro, pues yo me centré en CrossFit Links y empecé en CrossFit SJD también, ¿vale? Porque me conocían, les propuse si querían que fuese a hacer EPI con ecógrafo y tal, y me dijeron que sí, y empecé con ellos a trabajar también. Entonces yo estaba en Dogbox, estaba con Ferran, y allí ya fue cuando ya había pasado un mes que yo había cerrado la otra empresa, y dije, yo soy un culo mal asiento, y dije, tengo que hacer algo. O sea, no puedo estar así, tengo que montar algo. Pero ¿qué pasa? Que no tenía ni un duro. O sea, no tenía tenía 0 euros. Y entonces, en aquella época, yo en el centro que yo tenía trabajaba con un compañero que se llamaba Abraham, ¿vale? Y yo a Abraham le propuse, digo, Abraham, vamos a hacer una cosa. Digo, tengo un plan, ¿vale? Tengo un plan buenísimo. He tenido una idea. He tenido una idea. Es la frase. Es mi frase de siempre. O sea, he tenido una idea. Digo, yo tiemblo, cuando lo escucho. Digo, voy a hacer un plan de empresa de la hostia, ¿vale? Me lo voy a currar un montón. Y nos vamos a ir por todos los box de Cataluña, de CrossFit, y vamos a decir que vamos a montar una sala de fisio, que se la montamos íntegra nosotros, y iremos poniendo servicio dentro de las salas de los boxes. Porque ahí ya contabas, yo creo, con un poco bueno, punto a favor, que ya
si estabas yendo como a muchos eventos, imagino que ya te conocían un poquito, ¿no? Pensar que en esa época el CrossFit era un nicho muy pequeño aún. O sea, había muy pocos boxes de CrossFit, no es lo que es ahora. Y yo había ido a todos los eventos que habían, a todos. Claro, es como que al final os conocíais todos un Claro, poquito yo conocía ya a de todos los los atletas, eventos. que los atletas eran los coaches y los dueños de los Claro. boxes al final. Entonces, todo el mundo ya los había tratado a todos. Entonces, era muy fácil entrar en ahí. En plan, tenía las herramientas para entrar, o sea, teníamos todo. O sea, la marca. O sea, teníamos una marca que tenía un punch brutal. Y fue en plan, pues vamos a entrar aquí. Entonces, yo le propuse a él de que él fuese haciendo inversiones pequeñas de cada box que abriésemos, que él hiciese la inversión inicial. En plan, poníamos una camilla, poníamos el material y poníamos una mesa, o sea, ya está. No lo Sí, gastábamos mucho tampoco en cada sala. Pero fuimos abriendo salas hasta llegar a tener salas de Physiocross en 14 boxes. Pero entonces empiezan a entrar otros profesionales aparte de tú. Claro, empiezan a entrar otros, o sea, yo fui fichando a diferentes fisios, empezó Sergi, después entró Yu, después entró Gaby, creo, entró Enric. Y cómo, es decir, al final cada uno hacía un poco su fisioterapia, o porque al final entiendo que es muy diferente la fisioterapia que podrías aplicar tú, que igual habías tenido pues ese contacto con la fisioterapia invasiva, de ecografía, de electrólisis, que una persona que quizás no había vivido eso, porque igual era en ese entonces no era tan normal. Claro, ahí en nos Cataluña encontramos en la barrera, o sea, sí que cada fisio, al final llegamos a ser, creo que éramos 5 fisios que trabajábamos, y entre los 5 fisios nos repartíamos por los 14 boxes. En plan, iba pues un lunes a uno, el martes a otro, y íbamos haciendo así, cada uno tenía sus boxes. Entonces sí que es verdad que lo que hacía yo era muy diferente a lo que hacían ellos, porque yo sí que en aquella época ya me compré otro ecógrafo, ¿vale? Y yo iba con un ecógrafo, Yuk iba con otro ecógrafo, y al final sí que es verdad que en todos los boxes no podíamos hacer EPI, porque era imposible. O sea, no teníamos recursos tampoco económicos para que cada fisio tuviese un ecógrafo. Claro. Entonces, eso ya fue uno de los primeros frenos de que yo empecé a encontrar de Physiocross como filosofía, ¿vale? Porque al final, ahora Physiocross tiene una filosofía muy marcada, pero en aquella época lo que yo quería implementar, que era la fisioterapia invasiva sobre todo, o sea, junto a la terapia manual y el ejercicio, era inviable, porque no podíamos gestionar 5 ecógrafos que se moviesen por todos los sitios. Y aparte del material, o sea, estabais en 14 boxes, es como, wow, ¿eso era rentable? Cero rentable. Facturábamos mucho dinero. O sea, esa es la realidad. Facturábamos muchísimo. Pero ¿qué nos pasó? Que al principio, como no teníamos dinero, y Abraham pues puso lo que podía también en ese momento, ¿no? O sea, la inversión inicial fue pequeña. Fue pequeña, sí, sí. Entonces, yo para asegurarme, yo en mi plan de empresa puse que en vez de pagarles un alquiler de sala, lo que hacíamos era darles un porcentaje de todo lo que se facturase. ¿Qué pasa? Que dicen, bueno, es un plan perfecto, ¿no? O sea, es un porcentaje, ellos se llevan tal, tú nunca pierdes, si no haces nada, no pagas nada. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú llenas los servicios, tienes todas las 14 salas llenas y mueven muchísimos pacientes, facturan mucho, pero el alquiler es mega alto. O sea, si tú, por esos 14 boxes, o sea, esas 14 salas de fisio, estás pagando, me lo invento, ¿vale? Pero una razón de 8.000 o 9.000 euros de alquiler, ¿qué nave industrial o qué local te puedes coger en Barcelona por 9.000 euros de alquiler? Claro. O sea, ¿Y montas qué un centro de inversión la puedes hostia. hacer de Claro, ¿y qué inversión puedes hacer? aparatología? Bueno. Claro, en Barcelona por 2.000 euros te coges un local muy grande, o sea, y el resto de 7.000 lo inviertes, o sea, montas en la NASA. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Que decidimos hacer un cambio de modelo de negocio, ¿vale? Bueno, ahí entraste tú. O sea, fuiste un poco la cabeza pensante de todo esto. Entró Noé a la empresa y dijo, chicos, ¿qué estáis haciendo? O sea, bueno, a la empresa no, a tu vida, yo creo. A mi vida. Fue como esto que claro, entró a mi vida, vio los números de la empresa y yo decía, no, vivo de puta madre, tal, no sé qué. Y dijo, pero tú has Nos visto sentamos y fue como, pero ¿y esto? Y en plan, ¿y esto? ¿Tú has visto lo que estás dando de dinero? O sea, lo que estás regalando. Yo creo que fue todo como tan rápido, ¿no? Y el crecimiento, en verdad, claro, es como que fue como la marca sí que creció mucho y es como que no te había dado tiempo tampoco a sentarte y decir, vale, a ver, ¿cómo está yendo esto? No, y que al final nadie te enseña a ser empresario. O sea, al final yo era fisio. Y a mí aparte me gustaba que tú seguías consulta. como facturando para 2 empresas más, quiero decir que tampoco Claro. tu sustento era principal de ahí, entonces No, claro. mi sustento principal, o sea, al final Physiocross era una parte muy importante, pero yo facturaba a otros sitios y al final me ganaba la vida de otros sitios también. Entonces,
el Fisiocross era algo más a más, era un proyecto que me hacía mucha ilusión, pero yo, al no ser empresario, yo no revisaba estas cosas. O sea, bueno, vivía al día hasta que llegaste tú y dijiste, vamos a ordenar un poco esto. Y vimos lo que estaba pasando, ¿no? O sea, que no era rentable realmente. O sea, que podía ser mucho más rentable si lo hubiéramos hecho de otra manera, más teniendo ya todo el prestigio que tenía Fisiocross ya en ese momento. Entonces fue cuando se decidió un poco montar la primera clínica de Fisiocross. Que ahí entraste tú, o sea, en Sí. Fisiocross. Ahí fue cuando entraste tú. Pues sí. Sí. ¿Le meto o qué? Sí, claro, métele. Aquí estamos para eso. Bueno, yo creo que ahí, ¿cuánto llevamos juntos? ¿Un año? Un año llevaríamos Más o menos. juntos. Sí, sí. Yo y Gerard nos conocimos en Menorca. Yo vivía ahí, hacía CrossFit. Sí, hacías CrossFit Y él también. vino a entrenar ahí. Bueno, nos conocimos y sin más, ¿no? Sí. Bueno, fuimos a cenar un día, fuimos a pero como cenar, amigos, sin tal más. cual. tal. Muy bien. Y luego me lesioné, qué raro, ¿no? Yo estaba compitiendo en CrossFit y bueno, me lesioné, eso no avanzaba, a mí me hacían pues terapia manual, punción seca, y hasta que le escribí le dije, mira, estoy muy mal, me gustaría que me visitaras en Barcelona. Sí. Y se vino a Barcelona. Y me vino a Barcelona a visitarme. Sí, sí. Y yo recuerdo que flipé, porque claro, me empezó a hacer una ecografía, a explicarme, mira tu tendón y te voy a poner una corriente del tendón. Yo flipaba, yo digo, no sé. En plan, ¿pero qué le pasa? ¿Esto ¿no? qué es? ¿Esto qué chica? es, no? Esto no es fisioterapia, yo no entiendo. Bueno, sin más, me surgió como mucha curiosidad, Gerard me explicaba todo súper bien, empecé mi tratamiento yendo y viniendo y al final, pues bueno, nació una bonita historia de amor. Y al final se quedó. ¿Eh? Al final Y se me quedó. quedé, sí. Y Sí, es sí. como que siempre me hizo también mucha ilusión el proyecto de Fisiocross, también yo era como muy amante del CrossFit, entonces... Pero di la verdad, o sea, tú eras amante de Fisiocross, pero no eras amante de la fisioterapia, como tal. Bueno, Ca- me generaba curiosidad, pero yo no me veía de fisio. Pero tu frase siempre que me decía era: yo no podría hacer lo que tú haces. No. En plan, yo esto de estar en una consulta, entre cuatro paredes, con un paciente y tener que Tocando. tocarlo, yo esto no lo entiendo. En plan, no lo podría hacerlo esto. No, porque, o sea, yo siempre he sido como... Bueno, no sé, yo soy de isla, ¿vale? Entonces... Bueno, y tú... más fría, ¿no? Sí, eres más Quizás. fría. Y yo no me imaginaba estar todo el día tocando a la gente, era como, no. Y ya tu clic final fue en un curso que fuimos a Madrid. O sea, nos fuimos a Madrid al curso de casos clínicos que daba José Vicente Grau. Uy, pero eso más adelante. No, pero fue cuando fue tu Porque cambio eso de fue chip. post pandemia ya. Esto fue post pandemia, sí, pero fue tu cambio de chip total, Sí. realmente, la fisioterapia. Sí, sí, sí. Y bueno, estaba Luis Baños, Sí. José Vicente Grau, José Ramón Sánchez y Jonathan Gastón, que eran los que Sí. daban y partían el curso. Y necesitaban pacientes ahí en Madrid y Mm. te viniste tú como paciente. Sí. Y bueno, Es alucinaste. que al final yo no, o sea, Se Gerard no enamoró me ahí. curó, pero porque era la peor paciente del mundo yo, Sí, o sea, sí. me hacía epi, luego me iba a competir, bueno, Bueno, fatal. entrenabas 3 horas al día. O sea, horrible, o sea, horrible. Era fatal. O sea, le Todo hacías muy- EPI y ella estaba después haciendo snatch 3 horas. todo o sea, mal, todo pero bueno. mal. Y entonces allí fue cuando realmente tuviste un clic, cogió una... En ese mismo día, o sea, que Sí, sí, no. fueron horas. O sea, cogió como una depresión Existencial. existencial, Tuve laboral. la suerte de que yo creo que iban con retraso, entonces vi mi caso clínico, la anterior que era la paciente era fisio, y creo que también uno más, y yo flipaba. Es que claro, al ver el razonamiento clínico, la valoración, yo no sé, decía, pero qué manera tan bonita, ¿no? De analizar pues el movimiento, analizar pues las patologías. Bueno, no sé, es que me flipó otro nivel. Bueno, y nos fuimos, o sea, es que fue todo muy rápido, o sea, pero tan rápido que es que salimos del curso el domingo, nos fuimos al aeropuerto. Me acuerdo que dijimos, comemos algo rápido aquí en el aeropuerto de Barajas, ahí en Madrid, en Barajas. Fuimos al McDonald's a comernos una hamburguesa. Y ahí fue cuando yo le propuse, Bueno, yo empecé- matrimonio no, o sea, no, le propuse que quería que trabajase en Fisiocross y que empezase a hacer cosas de fisioterapia. Bueno, empezó mi crisis de yo quiero ser fisio. Claro, yo quiero ser Eso fisio. Empezó así, pues que fue una obsesión. O sea, estuve años con el drama de yo quiero ser fisio porque... Bueno, hasta este año que has empezado a hacer primero de Imagínate. fisioterapia en la WIC. Sí, sí. O sea, ha sido un camino largo. Lo has hecho al revés, porque que la gente no se piense que no has hecho nada. O sea, No, claro. en todo este proceso, en todo este tiempo, has Sí. estudiado osteopatía, Sí. has estudiado auxiliar de fisioterapia. Sí. Has hecho... 40.000 cursos. Sí, has hecho un montón de cursos de biomecánica, de entrenadora personal, de entrenadora de Oye. sala, o sea, de todo. O sea, Sí. has hecho el mundo al revés. O sea, el fisio primero Total. empieza a hacer fisio y después hace osteopatía, tú lo has hecho al revés. O sea, pero bueno, Totalmente. por algo se empieza, está bien. O sea,
Ahora has dado el paso ya finalmente de Sí. estudiar fisio. ¿Estás contenta? Sí, mucho. Mucho. Bueno, es que al final llegaba un punto que, o sea, yo notaba bueno, la primera crisis fue yo no sé palpar. O sea, yo no, me decía, pero aquí, y yo no veo. Pero tú no ves que aquí debajo hay este músculo. Y yo no. Ni idea. O sea, no sé palpar y no sé anatomía. Y bueno, aunque yo intenté, pues por mi parte, pues al final ir estudiando, ir aprendiendo, pues notaba que iba a ser una frustrada toda la vida. Y al final yo quería hacer invasiva, yo quería hacer ecografía y a mí me flipaba ese mundo. Y digo, con lo que yo he estudiado no me puedo meter. Ya. O me tiro a fisio o imposible. O cambio de rumbo. No, bueno, está bien Pero bueno, decidido. sí. Sí. Entonces, bueno, empiezo a trabajar en la clínica Entonces empezó a trabajar en la clínica, que abrimos una clínica en Barcelona. como auxiliar. Sí, como auxiliar. Y abrimos la clínica 14 de febrero y en marzo llega la pandemia. ¡Pum! Y ¡pum! Y me digo, a ver, no puede ser, digo, tío, ya me arruiné, no me quiero volver a arruinar. O sea, no Muy quiero heavy, volver a lo porque mismo. claro, acabamos de invertir y dices, buah, y ahora todo Bueno, cerrado. y a invertir sin dinero también, o sea, porque al final... Sí, de prestado al de banco. prestado al banco, o sea, que al final yo siempre he sido un kamikaze, o sea... y empezamos, cerramos, o sea, y a los 15 días, por suerte, pudimos abrir otra vez porque éramos sanitarios. En la pandemia los sanitarios pues podíamos abrir. Y es feo decirlo, yo siempre digo que es feo decirlo, pero a nosotros nos fue muy bien. O sea, Pues la yo creo época que a es la nosotros época. nos fue muy bien y en general a la fisioterapia, A la la pandemia le fue muy bien. Sí. Es que bendita pandemia, o sea, paréntesis de Sí, todo no, lo hay malo. mucha gente que lo pasó muy mal, Claro. murió mucha gente y tal, pero como profesión, ¿no? Como la Exacto. fisio, al final hizo que aumentase. O sea, sobre todo, yo creo al final la gente no podría ir al médico, o sea, porque realmente el servicio hospitalario y médico estaba muy limitado, sobre todo solo para COVID. Claro, si te dolía la espalda, ¿qué hacías? No, Pues la total. gente al final decía, ¿qué hago? No puedo ir al médico, tal. Hay una figura, hay un ente que se llama O sea, fisioterapeuta, ¿no? Son fisioterapeutas y curan estas cosas. Ah, ¿sí? Pues ¿qué pasó? Que la fisioterapia empezó a despegar. Pues Y- por eso también, y yo creo que al final, tantos fisios encerrados en casa, que de repente había un montón de webinars y cosas al final. Sí. O sea, la gente yo creo que movió mucho la formación y se movieron muchas cosas en la pandemia. Sí, se movió mucho. Estuvo muy bien, o sea, hubo mucho aprendizaje. Y, y al final el tema está, nosotros cuando abrimos Fisiocross en el 14 de febrero, éramos súper poco, o sea, era como en plan, tú vas a venir los lunes y tú estarás el lunes, tú el martes. Eso Claro, porque los aún fisios. teníamos los boxes. Claro, aún entonces, teníamos los boxes, claro. o sea, que sí que cerramos unos cuantos boxes, pero creo que cuando abrimos el centro tendríamos unos 8 o 9 Por boxes ahí. aún. Y entonces, claro, nos teníamos que repartir con el centro. Y entonces el objetivo era que hubiese un fisio solo cada día. Ujú. O sea, un servicio de un fisio. Y nosotros allí teníamos 2 salas de fisio y un gimnasio. ¿Y qué pasó? Que se cerró por la pandemia. 15 días empezamos a trabajar, empezamos a tener más faena. Y al final acabamos haciendo obras en el local, haciendo una tercera sala de fisio. Claro, porque nosotros al final, pues teníamos el trabajo en todos los boxes, ¿no? Pero ¿cuántos meses estuvieron los boxes cerrados? Mm, Y que al final esas personas, pues, seguían lesionándose, quiero decir. sí, sí. Al final también la gente estaba encerrada en su casa, en el sofá, lo que sea. Entonces, como que esa clientela que nosotros teníamos empezó de manera muy natural a venir a nuestro centro. Claro, venía al centro. Entonces empezamos pues todos los fisios a trabajar en el centro, tener que hacer obras para poder tener otra sala. Y fue un boom. O sea, fue un boom. O sea, empezamos a tener todo lleno. Y O ahí sea, también todo pues se lleno. marcó mucho como el cambio de la terapia que hacíamos en Sí. el centro y la terapia que se hacía en los Claro. boxes, porque claro, Ahí vimos la oportunidad definitiva de decir, ahora podemos hacer la fisioterapia que nosotros queremos. claro. Y como los gimnasios estuvieron muchos meses cerrados, al final, ¿qué pasó? Que nosotros ya teníamos tanto movimiento en el centro que encima empezamos a comprar maquinaria, empezamos a hacer crecer el centro. Ya una vez que los gimnasios abrieron dijimos, ya no volvemos. O sea, no volvemos, pero porque al final queremos hacer este tipo de fisioterapia. Y este tipo de fisioterapia que queremos hacer es inviable hacerlo en un box de CrossFit. Porque no se puede, o sea, por presupuesto, es imposible. O sea, tener una sala preparada como nosotros teníamos preparados el centro en ese momento ya. Entonces, seguimos creciendo, o sea, llegamos a un punto, fue muy loco, o sea, que tuvimos que comprar biombos, o sea, y poner biombos en el pasillo, en el gimnasio, Dios.
Y eso fue loquísimo. O sea, yo te lo Estabas, juro. sí, con un biombo y una camilla y luego haciendo el ejercicio Haciendo el ejercicio al lado del biombo, con el otro puesto con tal, fue brutal. Ya, O sea, y este claro, todo centro. servicio privado, estamos hablando, que no era mutua. Sí, no. O sea, entonces, yo cada vez que salía a recepción y veía más gente, más pacientes de las salas que teníamos, y pensando, pero ¿y dónde los vamos a poner? No, este va en un biombo aquí puesto, no sé qué tal. Íbamos de culo. Era, bueno, fuera caótico. Yo pasé mucho estrés, realmente. O sea, era un estrés bueno, pero mucho estrés. Y ya fue un poco pasado un año, ¿no? Un año y algo. Ahí sí, un año, yo creo. Un año y algo, que ya decidimos cambiar de local. Bueno, en verdad empezó la crisis, porque la idea no fue cambiar de local, porque, bueno, estábamos a gusto, íbamos a tope, al final era rentable, que es lo Sí, importante, éramos ¿no? rentables. Eso. Pero yo creo que la principal crisis fue como, queremos comprar más máquinas y no caben. Claro. Queríamos comprar más máquinas, no sabíamos dónde ponerlas, no cabían. Y era en plan, Dios, Era ¿qué como, hacemos, o no? las dejamos en el baño. Bueno, empezamos a tener listas de espera bastante Sí. largas, ¿vale? Que aunque creáis que ahora hay algo de lista de espera, en aquella época era mucho más. Sí. O sea, porque no teníamos espacio para poner más gente. Entonces, allí ya fue realmente cuando decidimos que teníamos que crecer. Pero antes de crecer y de montar otro centro, diste tu primera formación. Di mi primera formación. Esto fue el 2021, ¿no? Creo. Uf, no lo sé. por Creo que ahí. sí. Que dimos, la primera formación que di fue en fisioterapia en CrossFit. Sí. Abordaje neurofuncional del paciente de cross training. Exactamente, ese era el título del curso. Y realmente lo petamos, Sí. o sea, se llenó. O sea, un montón de gente que se hizo en el centro de Ferran Espejo, ahí en Sabadell. Y ya a partir de aquí fue cuando ya me metí en el mundo de la formación. Le cogiste el gustillo, ¿no? Me alucinó, A la docencia. me alucinó. Yo pensaba que no podría dar docencia. Es Porque verdad, me yo era, acuerdo. yo era un tío súper tímido realmente. Y a mí me costaba hablar en público. Y dije, yo eso no lo voy a poder hacer. En plan, yo soy muy feliz en mi consulta, tal. Ya, pero es como que te viniste arriba. ¿eh? Y me Bueno, te vine- pasa, ¿no? Cuando sí. te pones a explicar cosas, como yo creo que es tanto la pasión que sientes que Sí. es como que te vas creciendo. Sí. Entonces, bueno, es eso. O sea, fue tanta la pasión que en el curso lo di todo. Lo di todo. Sí. O sea, bueno, de hecho, todos los alumnos que yo he tenido, si le preguntáis, y si no, escribirlo aquí debajo también, lo doy todo en todos los cursos. Porque me apasiona lo que hago. O sea, me alucina la fisioterapia, me gusta lo que hago. Y encima, bueno, creo que puedo llegar a transmitir bien el mensaje que quiero transmitir. Y mi filosofía de trabajo. Entonces, yo en mis cursos expreso lo que yo hago en mi consulta. Y la gente que viene después a mi consulta ve que realmente yo lo que explico es lo que hago. Que hay pocos docentes que pase eso. O sea, entonces, yo, por suerte, me gusta caracterizarme por esto. Bueno, yo creo que al final para tener éxito en la vida, o sea, hay muchos factores que determinan si tienes éxito o no, pero es fundamental al final que sientas pasión por lo que haces, ¿no? Yo creo que eso ha sido uno de los pilares que a ti te ha llevado Sí. pues a quien eres ahora. Bueno, al final hay dos cosas mega básicas para triunfar. Que una es la actitud que tú tengas y la otra es la pasión que le pongas a la actitud que has tenido. Entonces, si eso lo juntas, tienes una idea y la pasas a la acción, vas a triunfar. Si no, como no haya al final actitud y pasión, estás fastidiado. Que hay mucha gente se pone a estudiar fisio, se pone a trabajar de fisio y ya lo ves, que en plan, no, yo trabajo 30 horas y yo no quiero trabajar más. En plan, si a mí ya me va bien eso. Bueno, pues ya está. Bueno, tiene Pues que haber ahí, de todo, ¿no? Claro, tiene que haber de todo. O sea, al final, si hemos llegado a donde estamos con Fisiocross o con Fisiocross Academy, ¿vale? Que es la academia de formación que hemos montado ahora y que nos está yendo muy bien, pues al final es por la pasión y las ganas que le ponemos a los proyectos que hacemos. Bueno, ya lo veis, hacemos un podcast y intentamos que esté Dios. todo a la perfección. Bueno, yo creo que iremos cerrando ya. No sé si hay algo que querías comentar antes de aquí. No. A mí sí que me gustaría, como para cerrar, si tuvieras que decir como en una frase o como en algo muy corto, que ya sé que te enrollas mucho. Buah, una frase para mí es una oración Claro, larga. claro. Estamos 20 minutos más. Sí. ¿Qué es la fisioterapia para ti? Para mí, la fisioterapia es vida. O sea, es vida. Vale, bueno, lo has hecho en una palabra, muy bien. Sí. ¿Estás sorprendido o no? O sea, yo que diga algo en una palabra, vamos. Es muy complicado, ¿eh? ¿Y para ti qué es la No, fisioterapia? no, es que claro, ahora más descolocado. Ah, bueno, tú ahora estás en el pleno meollo de la fisioterapia. Pues que para mí la fisioterapia es todo, porque a mí me ha cambiado la manera de ver la vida, ¿no? Yo estoy en un punto ahora que creo que la fisioterapia y la maternidad han cambiado completamente mi forma de vivir y de entender el mundo. Y ya está. Ya Qué está, ¿no? Ya filosófico, está ahí, ¿eh? ¿no?
Bueno, pues perfecto. Yo creo que como primer capítulo está muy bien. Suficiente. Entonces, segundo capítulo, ¿vale? La idea es colgar un capítulo por mes, Sí. ¿vale? Yo la estoy apretando, ¿vale? Y vamos a intentar apretarla entre todos para que sea uno cada 15 días, ¿vale? Pero bueno, de momento será uno al mes porque aquí somos padres, acabamos de ser padres Sí. hace poquito y entre los ser padres, el centro, Physiocross Academy, todo es bastante Poco a poco. complicado. Pero bueno, No hemos explicado el porqué del nombre. eso para otro capítulo. Eso para otro capítulo porque eso es largo explicar. Eso es más largo explicar. Vale. Entonces, en principio, el segundo capítulo tendremos un invitado así muy guay también. Un invitado especial. Entonces, semana a semana iremos viendo, a ver, os iremos dejando como perlitas, ¿vale? Sí, que no siempre estaremos él y yo metiendo la chapa, ¿eh? No. El formato, o sea, de entrevistas va a ser ella y yo como entrevistadores y tendremos a un invitado, ¿vale? Sí, la idea es hablar pues de temas relacionados con la fisioterapia en general. No queríamos como cerrar mucho de solo fisioterapia invasiva, sino pues bueno, igual un día nos apetece hablar de, no sé, la tecnología y la fisioterapia, un día como más de empresa, como montar una clínica, o quizás pues yo qué sé, el corredor. El crossfitter. El crossfitter, yo qué sé. Tenemos varias ideas que creo que va a ser muy interesante para todos, tanto fisioterapeutas como para estudiantes de fisioterapia. Y la idea pues, es tener invitados, ¿no? Sí. Que puedan pues aportar experiencia, conocimiento y al final pues entre todos hacer como este espacio, bueno, de conocimiento al Sí. final, ¿no? Sí, Y de pasar el rato. Y pasar el rato y pasarlo todo bien, que al final un podcast si solo es serio es muy aburrido. O sea, tenemos que reírnos un poco y ya veis que la risa de No es súper contagiosa. O sea, así está todo el día, no penséis que esto es ahora, ¿eh? Bueno, y hoy es porque estoy nerviosa. Y es porque está nerviosa, si no estaría riéndose mucho más aún. Yo tengo una crisis antes de empezar. Sí. Pues nada, cerramos Pues el nada, capítulo, ¿vale? Nos vemos en el Nos vemos en el siguiente. capítulo. Un saludo. Adiós.